Y en esta oportunidad conectamos con Mar del Plata porque queremos saber cuál es el cuadro de situación de General Pueyrredón. En esta oportunidad también hablamos con Mariano Suárez, periodista de 0223.com.ar, que siempre tiene la gentileza del diálogo con nosotros. Y te queremos saludar, Mariano, y preguntarte, ¿es tan complicada la situación como se dice a nivel nacional, que Mar del Plata está al borde del colapso sanitario? ¿O tiene que esa opinión tiene más que ver con un tinte político? Bueno, claramente depende de a quién se lo consulte. La verdad es que la situación en Mar del Plata está en una situación de tensión sanitaria, cuanto menos. Lo que se ha vivido durante el fin de semana puso en alerta algunas situaciones delicadas, con el traslado de un paciente en un avión sanitario a un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, para el gobierno municipal esto se trató de una operación política, porque argumentan que había camas con respiradores disponibles en distintos sanatorios privados de la ciudad. Desde el Hospital Internacional General de Agudos emitieron un comunicado en el cual plantearon que la situación se dio el viernes por la noche, con dos pacientes que necesitaban respiradores y no podían recibirlo en el Hospital Internacional General de Agudos. Uno logró conseguir una cama en un sanatorio privado de la ciudad y el otro, ante la falta de opciones en la ciudad, según plantearon desde el IA, fue derivado a la ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario. La realidad es que es muy difícil en Mar del Plata saber si hay camas disponibles o no hay camas disponibles, sí que hay una gran cantidad de contagios y que la situación es de mucha preocupación. Lógicamente que por la cuestión política hay veces que cuesta mucho acceder a los números porque hay distintas formas de interpretarlos, ¿no? Algunos hablan de la capacidad total del hospital, otros hablan de la cantidad de camas de terapia intensiva, incluso hubo una polémica muy grande porque lo podrás contar muy bien, que en el parte sanitario a nivel nacional a Mar del Plata le contaron 150, 160 muertos que no figuraban anteriormente, ¿no? Sí, así es. A partir de esta actualización que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o este cambio en el método para contar las defunciones, que la semana anterior había dado cerca de 3.500 fallecidos que no estaban en el sistema, en Mar del Plata se incorporaron de un día para el otro 160 fallecidos, que el municipio no terminaba de saber bien de dónde salían. Para el municipio tenían los datos sabiendo que la carga de fallecidos venía con cierto atraso por el sistema estadístico, porque se cargan de manera manual, pero ellos tenían más o menos en la estadística cerca de 75, 70 fallecidos, así que hubo también ya la semana pasada un cruce por esta situación. Y a esto que vos mencionabas de la situación sanitaria delicada en cuanto a qué números se dan y qué números se informan, también hay que sumarle que uno de los grandes problemas es el recurso humano, claro, que muchas veces distintos efectores de salud plantean que de nada sirve tener camas operativas, camas de terapia intensiva disponibles si no hay ningún médico que pueda conectar un respirador que pueda atender a ese paciente. En el sistema público, especialmente en el Hospital Internacional General de Agudos, y en el hospital modular que se creó al lado específicamente para tratar casos de pandemia, lo que está ocurriendo es esto, que si bien hay camas y la capacidad de camas es mayor a las que están hoy ocupadas, el problema es que no hay recursos humanos para que esas camas funcionen como debe ser. Una semana intensa para ustedes, los periodistas de Mar del Plata, y a propósito de la polémica que se desató entre el gobierno nacional y el gobierno de General Pueyrredón, vamos a escuchar las palabras de Montenegro, el audio que se filtró y que llegó hasta los medios nacionales. Aventura que vuelo, ¿viste? Ya que nos tomen de pelotudos a los marplatenses no lo puedo creer. Primero que te inventan los números. Después de inventar los números, nos meten 160 muertos. Después 3.500 muertos. Después te aparece un día para otro un tipo que necesita un traslado que nadie nos avisa, que lo llevan a Buenos Aires habiendo camas en Mar del Plata. Como si Mar del Plata tuviera problemas hoy con el tema de camas. Solamente para jodernos. Pero te digo la verdad, la operación esta es una berretada. Es de cuarta. No se puede creer. La verdad que no lo puedo creer. Dice, que nadie se haya enterado de nosotros que alguien necesitaba una cama en Mar del Plata, de cuarta. Está claro que está hecho a propósito. Bueno, Mariano, no hay mucho para agregar, ¿no?, a estas expresiones que son contundentes.
Sí, la verdad es que le damos un poco de contexto. Sí. Fue justamente después en esto que mencionábamos, que el intendente y el municipio consideraban una operación el traslado de un paciente a la ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario, porque entendían que había posibilidades de internarlo aquí en la ciudad de Mar del Plata. La versión del municipio es que este audio Montenegro se lo envió a un amigo y ese amigo lo compartió en un grupo, y a partir de esa situación se viralizó. También se generaron suspicacias en cuanto a si efectivamente fue así o fue una estrategia del gobierno municipal de hacer trascender el enojo que tenían por esta situación. El sábado el intendente habló con Axel Kicillof sobre este tema. Según el municipio, le planteó su enojo y su convicción de que se había tratado de una operación, y a partir de esa situación se generó un revuelo político muy grande con distintos sectores que apoyan al gobierno municipal, que salieron a denunciar la operación y un intento de voltear el gobierno de Guillermo Montenegro, o al menos, cuanto menos, generarle dificultades políticas. Finalmente, ayer por la noche, el intendente emitió un mensaje ya formal a través de las redes sociales en el cual pidió perdón por los exabruptos que trascendieron, y también pidió que no sea, porque se había convocado un abrazo solidario del municipio en defensa de la gestión municipal, pidió que no se junte la gente para realizar esa protesta simbólica en contra de las peleas que cada vez son más evidentes entre el gobierno provincial y el gobierno municipal. ¿Qué se dice, Mariano, de la temporada? Aquí en Pinamar, por ejemplo, ya están haciendo campaña por parte de la Secretaría de Turismo para ver si el gobierno nacional finalmente habilita una prueba piloto. Allí en Mar del Plata, ¿cuál es el cuadro de situación? Bueno, la realidad es que el cuadro de situación es complejo en Mar del Plata por la cantidad de contagios que estamos teniendo. Venimos de semanas con un promedio de cerca de 350 casos por día, con un alto número de fallecidos, y como marcábamos, con el sistema sanitario cuanto menos tensionado, si no hablar de colapso todavía, pero cuanto menos tensionado. En ese marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha difundido su intención o su idea de que Mar del Plata vuelva a una cuarentena más estricta que la fase 3 en la que estamos atravesando en este momento, y a partir de esa fase 3, de una cuarentena más estricta de algunas semanas, bajar los contagios como para empezar a prepararse para la temporada de verano. Sin embargo, el municipio lo que está marcando es que el problema de Mar del Plata no es cómo llega la temporada de verano, sino cómo sobrevive a hoy. Tremendo. Donde está la ciudad con un 26% de desocupación, el doble de la media nacional, con un índice de pobreza altísimo, y además la realidad es que hay que marcar, y que obviamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo tiene en cuenta, que estamos transitando una fase 3 muy engañosa, porque a modo de rebeldía la obra privada está trabajando, abrieron los restaurantes, los comercios están admitiendo gente en su interior, algo que por la fase 3 está prohibido, abrieron los gimnasios, que es una actividad permitida recién en fase 5, y abrieron hasta los hoteles alojamientos, que obviamente no están permitidos en ninguna fase. Es decir, que la fase 3 que impone el gobierno provincial, con una sugerencia incluso de endurecerla todavía más, es una realidad que en los hechos no se ve en Mar del Plata. Y por otro lado, el gobierno municipal tomó la decisión de no controlar ni condenar lo que sea protesta a modo de huelga a la japonesa, que fue eso que se inició a mediados de septiembre con la UOCRA, que decidió realizar esta huelga a la japonesa, y fue copiado por distintos gremios y distintos sectores económicos y productivos, y en este momento tenemos una fase 3 que no existe, un gobierno provincial que pide que vayamos a una fase más dura todavía, fase lo cual 1, no va a ocurrir. Por una semana. Fase 1, pongámosle, lo que ellos están pidiendo es que se cierre todo por 3 semanas, pero la realidad es que no va a ocurrir porque ni siquiera se está cumpliendo la fase 3, y al mismo tiempo un gobierno municipal que decidió correrse de los controles a esperar que se habilite por vía de excepción alguna de las actividades que están reclamando, especialmente la obra privada, el sector gastronómico, que obviamente en Mar del Plata tiene mucho peso, y que la gente pueda entrar de a una a los comercios no esenciales. Y a todo este escenario que relatás de manera espectacular, porque nos sorprendemos minuto a minuto con el tema de las flexibilidades que adoptaron la gente, propiamente dicha, porque hay mucho de espíritu de supervivencia también, ¿no? Hay muchos comerciantes que se están fundiendo y ya no le hacen caso ni siquiera al Estado. Lo que te quiero preguntar en este contexto es, ¿vos crees que se flexibilizó porque el gobierno miró para otro lado, o el gobierno no tiene otra alternativa porque si no se echa a la gente en contra?
A ver, creo que hay un poco de las dos cuestiones. La realidad es que hay otros intendentes que decidieron tomar perdón, la iniciativa de firmar un decreto municipal que después, analizaremos si tiene legalidad o no, pero decidieron firmar un decreto municipal para permitir actividades puntuales. En Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro no quiso firmarlo en soledad, intentó conseguir el apoyo del bloque del Frente de Todos, que es oficialismo a nivel provincial, pero el principal bloque opositor aquí en Mar del Plata, y dada la cuestión sanitaria, el bloque del Frente de Todos prefirió mantenerse en la misma línea que el gobierno provincial, y en esa falta de definición, en una falta de provincia no me escucha y yo no tomo la decisión de cortarme y pelearme con la provincia, se ha generado este limbo que desde distintos medios se ha catalogado medio como una rebelión del sector comercial y productivo, que me parece que es la peor de las definiciones y la peor de las soluciones. Es la peor, por completo de acuerdo. La última consulta, Mariano. ¿Qué pasa con los propietarios no residentes? ¿Finalmente se articula un protocolo para que puedan ingresar? Se aprobó en el Consejo Deliberante un proyecto el viernes pasado que hubo sesión para que el Ejecutivo los autorice. Ahora hay que esperar la reglamentación, pero sí es un proyecto que surgió desde el propio oficialismo, así que entendemos que en breve se va a generar un protocolo para que, es decir, se va a reglamentar este proyecto para que puedan ingresar. Se estaba definiendo porque algunos propietarios no residentes se quejaban porque el protocolo establecía que podían estar solo 24 horas en la ciudad y planteaban que ese tiempo era insuficiente para hacer los trámites que debían hacer, revisar si el departamento o el inmueble que tienen aquí en la ciudad estaba en condiciones y arreglarlo en caso de que no lo fuera. Así que veremos los detalles de cómo se implementa, pero sí, claramente hay una presión muy importante de los propietarios no residentes para poder ingresar a la ciudad. Y son muchas partidas, porque por ejemplo en Villa Gesell hay 27.000 partidas de propietarios no residentes y según lo que leímos en Mar del Plata son por arriba de los 100.000, ¿no? Sí, hay muchísima gente que tiene departamentos aquí en la ciudad. Nosotros contactamos con un grupo que ya tenía organizados dentro de ese grupo a 5.000 propietarios no residentes, así que estamos hablando de un número muy importante. Nosotros aquí en 023 continuamente recibimos mensajes de gente que quiere saber cómo puede hacer para ingresar, así que sí, claramente hay una demanda muy importante, obviamente por la cantidad de departamentos y de inmuebles que hay aquí en la ciudad de Mar del Plata. Gracias por el contacto, Mariano. Te dejamos porque en breve nada más viene la conferencia de Daniel Goyan y tenés que estar cubriéndola de ya. Muchas gracias. Por favor, un abrazo grande. Hasta ahí entonces, Mariano Suárez, con un completísimo panorama de lo que ocurre en Mar del Plata. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya seguimos con más.